En un pueblo quemado por el sol cerca del borde de Nuevo México, un joven obrero de la construcción desenterró algo bajo el polvo. Lo que encontró no solo sacudió su fe, sino que la encendió. Ethan Walker no parecía un hombre destinado a nada extraordinario. La mayoría de los días se mezclaba con el fondo polvoriento de las Pedras, un pueblo olvidado donde el tiempo se mueve más lento que el viento. Sus manos eran de esas que se notan al final, agrietadas, oscuras por el sol, callosas de años cargando ladrillos, cortando varilla y secándose el sudor con el mismo pañuelo descolorido que siempre guardaba en el bolsillo trasero. Los locales conocían a Ethan como el chico callado que se quedaba atrás. Mientras otros de su clase en la preparatoria se iban a Albuquerque, Denver o alguna plataforma petrolera al norte, Ethan permanecía. Trabajaba en techos y entradas de autos, reparaba paredes de estuco agrietadas y mantenía apenas en pie la vieja casa rodante que compartía con su abuela Mary. Cada tarde, antes de que la luz del desierto desapareciera detrás de las colinas de arenisca, el aroma de tortillas calientes y del arbusto de salvia se colaba por la ventana agrietada de su hogar, mezclándose con la suave cadencia de las oraciones del rosario de su abuela. Para los forasteros, parecía que en Las Pedras no pasaba nada. No había edificios nuevos, cadenas de comida rápida ni noticias destacadas. Pero para Ethan, era suficiente. Amaba el silencio antes del amanecer, el zumbido de las cigarras al anochecer, la manera en que las nubes cambiaban de color justo antes de la tormenta. La abuela Mary, ya en sus 80, todavía se levantaba antes del sol. Se sentaba junto a la vieja mesa de madera, con el rosario en la mano, susurrando frente a una imagen enmarcada de la Virgen de Guadalupe pegada a la pared. Creía en los milagros, aunque su cuerpo hacía tiempo había dejado de esperarlos. Ethan no compartía su fe, pero la respetaba. Admiraba que nunca faltara a una oración, que no pidiera mucho y aún así ofreciera un plato a cualquiera que tocara la puerta con hambre. Ethan no hablaba mucho, no porque no tuviera nada que decir, sino porque el mundo nunca parecía preguntar. Trabajaba, llegaba a casa, comía y dormía. La vida era simple, repetitiva, segura, hasta que una mañana dejó de serlo. Era lunes, seco, sin viento y tan caluroso que hasta las moscas se escondían. Ethan había aceptado un contrato para ayudar a excavar los cimientos de una pequeña casa prefabricada al borde del pueblo, donde viejos álamos se inclinaban como siglos cansados sobre tierras olvidadas. El terreno había estado vacío durante décadas. Algunos decían que alguna vez formó parte de un asentamiento misionero ya demolido. Otros aseguraban que solo era desierto con demasiadas serpientes. Al mediodía, la camiseta de Ethan se pegaba a su espalda como papel mojado. Dio un golpe más con el pico contra la tierra. Tocó algo. Fuerte, pero no piedra. Tampoco concreto. El sonido era apagado, hueco, casi cerámico. Se arrodilló, apartando la tierra con las manos, sin pensar mucho, solo intentando averiguar si había golpeado una tubería. Pero lo que tocó no era metal. Era curvo, frío, frágil. No lo sabía entonces, pero en ese momento su vida, Las Pedras y quizá algo más, ya comenzaban a cambiar. El sol estaba alto, implacable y blanco, convirtiendo el suelo color arena de Las Pedras en una costra agrietada bajo las botas de Ethan. El sitio de trabajo estaba en silencio, salvo por el zumbido lejano de un generador y el golpeteo rítmico de las palas contra la tierra seca. A mitad de la excavación, el capataz se había tomado un descanso para fumar y los demás trabajadores descansaban a la sombra de un muro a medio construir, bebiendo Gatorade tibio. Ethan, como siempre, seguía excavando. Trabajaba solo en el extremo del terreno cerca de un parche de tierra que nadie quería tocar, demasiado seco, demasiado compacto. Cada golpe de su pico rebotaba como si hubiera dado contra hueso de desierto. Entonces sucedió. Un golpe sonó distinto, apagado, no el tintineo metálico de la piedra, sino un golpe hueco, como un toque sobre madera vieja bajo las tablas del piso. Se detuvo. Ethan se inclinó, pasó su guante por la tierra. El suelo se deshacía fácil, demasiado fácil ahora. Bajo la superficie emergió algo pálido, una curva demasiado perfecta para ser piedra. Cayó de rodillas, usando sus manos desnudas para limpiar más tierra. El polvo se levantaba en pequeñas nubes mientras sus dedos trazaban una superficie lisa, luego una grieta, y luego un rostro. No era una tubería ni una baldosa. Era un rostro esculpido, sereno y sorprendentemente intacto, con los ojos cerrados y los labios en un suave silencio. La figura estaba envuelta en lo que parecía tela podrida, casi disuelta en la tierra.
No medía más de un pie de alto, tallada en algo entre arcilla y yeso viejo, pero era su expresión la que lo hizo detenerse. Había paz en su rostro, pero también tristeza. Una tristeza tan profunda que hizo que Ethan retrocediera ligeramente antes de recomponerse. Por un instante no supo si las lágrimas en sus ojos eran solo ilusión, un truco de la tierra, la sombra y la luz, o algo más. No dijo una palabra. No llamó a los demás. Algo le decía que no lo hiciera. Más tarde, el capataz recordaría a Ethan yéndose temprano ese día, la camisa fuera del pantalón, con la mirada distante. Ni siquiera marcó salida, se reiría. Parecía que había visto un fantasma. En casa, la abuela Mary cortaba cebollas cuando Ethan entró en la casa rodante, sosteniendo su camisa de trabajo como si acunara un recién nacido. Ella se giró, se limpió las manos en el delantal y frunció el ceño. «Llegaste temprano, mío». No respondió. Colocó el bulto en la mesa de la cocina, desenvolviéndolo lentamente. Por un momento, Mary no se movió. Luego sus ojos se abrieron de par en par. Sus labios se separaron, pero no salió sonido. La estatua los miraba a ambos, silenciosa, tranquila. Mary extendió la mano, temblando, y tocó el rostro de la figura. «No es de aquí», susurró. «No como esta. No como ninguna virgen que haya conocido». Ethan, aún sin saber qué pensar, solo asintió. Cuanto más la miraba, más pesada se sentía, no por su peso, sino por su presencia, como si la pequeña estatua cargara algo enterrado más profundo que la tierra de donde vino. La colocaron en un estante improvisado junto a una vela pequeña que Mary siempre mantenía encendida para San Judas. Esa noche, algo cambió. El aire en la casa, normalmente rancio por el calor y el aceite, tenía un tenue aroma a incienso. La vela, que se había apagado durante la cena, se encendió sola mientras dormían. Y en las primeras horas antes del amanecer, Ethan despertó de un sueño que apenas recordaba. Solo esto, una capilla, un estanque de agua clara y una voz que no era del todo voz, susurrando, «El tiempo ha comenzado». No sintió miedo. Sintió un llamado. Y en algún lugar allá afuera, bajo los caminos agrietados y las cercas rotas de las pedras, el polvo apenas comenzaba a moverse. Las Pedras no había visto una iglesia nueva en 40 años. Pero había una que la gente había olvidado o elegido olvidar. Se encontraba justo más allá del borde del pueblo, oculta tras un tramo de álamos moribundos y alambre de púas desgastado. Los locales la llamaban Santa Inés de las Colinas, aunque la mayoría ya no sabía por qué. La capilla había sufrido un incendio, sobrevivido a una inundación y superado a todos los sacerdotes que alguna vez la sirvieron. Ahora no era más que madera astillada, vitrales rotos y enredaderas trepando por cada grieta. Nadie rezaba allí. Nadie entraba, salvo en sueños. 3 noches seguidas, Ethan despertó sin aliento. En los sueños veía la capilla, no decaída, sino completa, iluminada por una extraña luz plateada. La pequeña estatua de la Virgen flotaba sobre un pozo de agua clara, rodeada por árboles doblados por el viento que se inclinaban hacia ella como en reverencia. Cada vez, el mismo susurro se agitaba dentro de él: «Llévala a casa». No se lo dijo a su abuela. No se lo dijo a nadie. Pero a la 4ª mañana, se fue temprano, con la estatua envuelta nuevamente en un paño blanco, cuidadosamente colocada bajo su brazo. La capilla estaba aún más deteriorada de lo que había imaginado. El techo se hundía como un suspiro cansado, y la cruz de madera en el campanario colgaba torcida, parcialmente devorada por termitas. La puerta principal apenas se sostenía en sus bisagras. El polvo dentro tenía un peso propio, como si el tiempo mismo se hubiera asentado allí, esperando. Ethan se quedó en el umbral por un largo momento. Luego entró. El aire estaba denso, inmóvil y extrañamente cálido. La luz se filtraba por los cristales rotos, proyectando colores sobre el piso donde ya no quedaban ventanas. Al fondo, debajo del altar que hacía mucho se había derrumbado, vio un nicho hueco en la pared, ennegrecido pero intacto, como si algo hubiera estado allí antes y la pared misma lo recordara. No planeó nada, no habló. Simplemente actuó. Con delicadeza, colocó la estatua en el nicho y la rodeó con un anillo de pequeñas piedras de río que encontró afuera. No encendió una vela. No dijo palabra alguna, pero algo respondió de todos modos. Desde la esquina trasera izquierda de la capilla, empezó a surgir un leve hilo de agua, deslizándose por las tablas del piso sin fuente,
sin tubería, sin sonido. Olía a cedro mojado y tierra después de la lluvia, dulce y antiguo. Ethan cayó de rodillas, luego de ambas, incapaz de moverse, sobrecogido no por miedo, sino por asombro. Ese día, la abuela Mary lo observó desde el porche mientras su nieto llegaba a casa en silencio, cubierto de tierra, pero moviéndose como alguien que finalmente recordaba quién era. No le preguntó dónde había estado, solo asintió lentamente, como si alguna parte de ella ya lo supiera. Esa noche, los sueños regresaron, ahora más claros. En ellos, la capilla brillaba con luz. Voces murmuraban al unísono, suaves y bajas. Una voz de mujer, clara como la luz del día, llamaba desde más allá de los árboles. La fe no es lo que entiendes, es lo que llevas contigo. Cuando Ethan despertó, se encontró arrodillado al lado de su cama, con las manos aún juntas, como si nunca hubiera salido del sueño. A finales de esa semana, regresó a la capilla, no a visitar, sino a limpiar. Barrió años de polvo en montículos ordenados, fregó pisos manchados por lluvias olvidadas, retiró hiedra de las paredes. No lo hizo como un trabajador, sino como un hombre preparando todo para alguien importante. La estatua permaneció intacta en su nicho, observando, esperando. El agua aún goteaba, formando ahora un charco poco profundo que reflejaba el techo roto como un espejo hacia otro mundo. Aún no se había corrido la voz. El mundo seguía girando como siempre. Pero las pedras había cambiado un poco. Y en algún lugar entre el silencio de la capilla y el eco de sueños susurrados, una voz comenzaba a elevarse. No fuerte, no urgente, solo constante, segura. Un llamado, no para predicar, ni para demostrar, sino para preparar. Comenzó como un susurro. No en voces, sino en pasos. La primera en regresar fue la señora Delany, una maestra jubilada que caminaba con bastón y no hablaba con nadie. Había visto a Ethan cerca de la vieja capilla días antes, observó cómo desaparecía por las puertas derruidas con algo envuelto en blanco. La curiosidad, no la fe, la llevó allí un domingo por la mañana. Al entrar, se quedó paralizada. Olía a un lugar que no existía en las pedras, no a polvo ni a humedad, sino a humo de cedro y rosas. El aire vibraba con una quietud demasiado perfecta para estar vacío. Vio la estatua en el nicho, pequeña y humilde, pero imposible de ignorar. No se arrodilló, sus rodillas no lo permitían, pero permaneció en silencio por un largo rato. Luego, sin decir palabra, se dio la vuelta y se fue a casa. Esa noche, durmió toda la noche por primera vez en 6 años. El miércoles, un adolescente asmático, Lucas, llegó acompañado de su madre. No dijeron por qué venían. Tal vez era por los silbidos de su respiración, o tal vez por la mirada de su madre, el intento de probar una última opción antes de rendirse. Se sentaron al frente, en silencio. Cuando Lucas inclinó la cabeza, una ráfaga de viento entró por la ventana rota y la llama de una sola vela se dividió en 2. Nadie la encendió, nadie la tocó. La segunda llama permaneció junto a la primera unos momentos, luego se unió de nuevo. La respiración del chico se calmó. Al levantarse para irse, su inhalador permaneció intacto sobre el banco. Nadie lo llamó milagro, al menos no todavía, pero la gente comenzó a hablar. Un obrero del pueblo vecino se detuvo al escuchar que alguien había reconstruido la vieja capilla. Dejó una bolsa de clavos y una caja de velas blancas. Al día siguiente, una joven de una gasolinera cercana llegó con flores silvestres y una foto de su hermana. No habló, solo lloró y colocó la foto a los pies de la Virgen. Cada día llegaban algunas personas más. Nunca en grupo, nunca anunciándose. Y aún así, todos parecían saber exactamente a dónde ir, como guiados por algo más silencioso que las indicaciones. Se arrodillaban, se sentaban, lloraban, algunos encendían velas. Algunos solo miraban, y nadie se quedaba mucho tiempo, pero todos regresaban. Entonces llegó el agua. Antes era solo un hilo, más sugerencia que fuente. Pero ahora el pozo bajo la estatua se expandía, limpio e increíblemente claro. El piso alrededor, antes deformado por la podredumbre, permanecía seco. Algunos lo llamaban manantial, otros fuga. Pero el pozo más cercano estaba a más de 1 kilómetro, y Ethan ya había removido los cimientos. No había nada debajo. La señora Delany regresó con un pequeño frasco de vidrio, lo llenó con agua y se la aplicó detrás de las orejas. Para el zumbido, explicó.
2 días después dijo que el sonido que había vivido en su cabeza desde la muerte de su esposo finalmente había desaparecido. Un ranchero trajo a su perro ciego. Una mujer dejó una manta de bebé, doblada e intacta. Un niño colocó su pelota de béisbol favorita junto al nicho, susurrando por su papá. Ethan nunca les pidió que vinieran. No publicó nada en línea. No dio entrevistas. Pero aún así, venían. En su casa rodante, la abuela Mary decía poco. Pero una noche se paró cerca del fregadero y murmuró sin volverse: la gente no va al desierto buscando consuelo, Ethan. Va allí porque se ha quedado sin lugares donde esconderse. Esa fue la semana en que alguien pintó una sola palabra en la puerta de la capilla. No con enojo, ni burla. Esperanza. Nadie la reclamó, nadie necesitaba hacerlo. Para entonces, el mensaje ya había comenzado a difundirse. No por volumen, sino por presencia. Como los ojos de la Virgen a la luz tenue de las velas, no era algo que alguien pudiera probar, pero nadie podía dejar de verlo. La capilla no tenía nombre, ni letrero, ni horario. Sin embargo, la gente seguía llegando cada vez más cada semana. Venían en camionetas polvorientas y sedanes viejos, en bicicletas con cadenas flojas, incluso a pie. Algunos traían rosarios, otros solo silencio. Nadie dirigía las oraciones. Nadie pedía dinero. Simplemente llegaban y se marchaban tocados por algo que no podían explicar. Fue entonces cuando el clero empezó a notarlo. Todo comenzó con un solo correo electrónico. Un seminarista llamado Miguel Ortiz, que visitaba a sus padres en Las Pedras, escribió un breve mensaje a su supervisor en Santa Fe: hay una capilla fuera del pueblo que los locales llaman milagrosa. El agua aparece sin fuente. La gente dice ser sanada. No hay sacerdote, solo un joven llamado Ethan Walker y una estatua de la Virgen que parece diferente. El asunto del correo decía: devoción posible no verificada, urgente. En pocos días, la noticia llegó a la oficina del obispo, y con ella la decisión: enviar a alguien a verificar discretamente que el encargado era el padre Gregory Stavon. A sus 61 años, el padre Gregory era más conocido por su historial que por su calidez. Había investigado supuestas apariciones, iconos llorando, hostias sangrantes. La mayoría las declaraba psicológicas, algunas fabricadas, y unas pocas sin resolver. Pero nunca, ni una sola vez, había confirmado un milagro. Llegó a Las Pedras en un sedán sin distintivos, vestido con sotana gris, la Biblia bajo un brazo y un maletín de cuero en el otro. Su primera parada fue la rectoría de la parroquia de San Vicente, donde se reunió con el padre Álvarez. «Querrás hablar con el chico», dijo Álvarez, «aunque ya no es un niño». Gregory levantó una ceja. «¿Ha dicho algo sobre lo sobrenatural?» «No», respondió Álvarez. «Eso es lo que lo hace más difícil». Esa tarde, el padre Gregory se dirigió a la capilla. El estacionamiento era de tierra y la puerta estaba sostenida por una piedra. Dentro, encontró docenas de velas encendidas silenciosamente. El aroma a cera y cedro llenaba el aire. La estatua permanecía en su nicho, pequeña, gastada, serena, y allí estaba Ethan, ayudando a un niño a encender una vela en el altar. Al ver al sacerdote, se incorporó, secándose las manos en sus jeans. «Vienes de la iglesia, ¿verdad?», preguntó sin temor. Gregory asintió. «¿Y tú no?». «No, padre», dijo Ethan sencillamente. «Solo ayudo a mantener este lugar limpio». El sacerdote pasó lentamente, inspeccionando cada rincón, el piso, la estatua, incluso el agua. «¿De dónde viene?», preguntó. Ethan negó con la cabeza. «No lo sabemos. Simplemente apareció». El padre Gregory se agachó junto al pozo, mojó un dedo y lo olió. Luego se levantó y contempló el rostro de la Virgen durante largo tiempo. No había lágrimas, ni sangre, ni movimiento, solo una sala silenciosa y cientos de oraciones no pronunciadas. Después de eso, no hizo preguntas. En cambio, se sentó en el banco trasero casi una hora sin decir nada. La gente iba y venía. Una mujer dejó una bufanda, un hombre besó el piso. El padre Gregory no escribió nada en su cuaderno. Cuando finalmente se levantó para irse, Ethan lo siguió. «¿Vas a reportar esto?», preguntó. El sacerdote se detuvo. «Escribiré lo que vi», dijo, «pero no todo puede medirse con tinta». Esa noche regresó a la rectoría y entregó su informe. Una sola frase:
No puedo confirmar ni negar un milagro, pero el silencio de ese lugar habla más fuerte que la doctrina. El obispo leyó la línea 2 veces y frunció el ceño. El silencio no era lo que quería. Aún así, por el momento, la iglesia decidió esperar. Pero afuera, el mundo ya comenzaba a susurrar, y en Las Pedras, el aire alrededor de la capilla se sentía más pesado, no cargado, sino expectante. Para la tercera semana de octubre, la capilla ya no pertenecía al silencio. Había cámaras, micrófonos de caña, influencers curiosos grabando material para canales de YouTube sobre fe y misterio. Camiones estacionados a lo largo de la cerca con antenas satelitales y logotipos pintados en los costados. Fight Watch, Skeptics Lens, Midwest Miracles. La gente hacía fila antes del amanecer, algunos descalzos, otros con camisetas que decían «Ella lloró por nosotros». Todo comenzó con un artículo en un periódico regional, La Virgen en el polvo, aguas sanadoras en Las Pedras, acompañado de una foto de la estatua iluminada bajo filas de velas. La nota se volvió viral en horas, y con la viralidad llegó el escrutinio. Ethan casi no reconocía el lugar. Dentro, la capilla aún conservaba algo sagrado. Pero afuera, las voces eran más fuertes que las oraciones. Surgieron discusiones sobre quién podía entrar primero. Los selfies reemplazaron el silencio. Alguien incluso intentó desprender un pedazo de la pared cerca del altar, susurrando que podría ser polvo sagrado. Ethan los detuvo con firmeza, pero con calma. Se fueron refunfuñando, murmurando sobre guardianes de la gracia. Esa noche, cuando Ethan regresó a casa, la abuela Mary lo esperaba en el porche, rosario en mano. No regañó, no preguntó. Solo lo miró y dijo: «Esto no es lo que ella quería». Él lo sabía. A la mañana siguiente, debajo de la puerta de la capilla, encontró un sobre. Sin remitente. Dentro, solo un papel con 6 palabras escritas con caligrafía irregular. «Estás jugando con fuego. Detente ahora». Sin nombre, sin símbolo, pero el mensaje era claro. Ethan miró la nota largo rato antes de doblarla y colocarla en el cajón del viejo escritorio de la sacristía, bajo las velas. No dijo nada a Mary, ni a los visitantes habituales. Pero esa noche, después de cerrar la capilla, se quedó atrás. Se sentó en el frío piso de madera, manos sobre las rodillas, mirando la estatua, sus ojos todavía cerrados, húmedos por el tiempo. «¿Qué estoy haciendo?», susurró. «¿Por qué yo?». No hubo respuesta. Pero afuera, el viento se levantó y, desde un rincón de la capilla, una hoja suelta de un himnario olvidado voló por el piso, deteniéndose a sus pies. No la recogió. Solo inclinó la cabeza. La tensión no cedió. En los días siguientes, un programa de radio local transmitió un segmento especial, Milagro o Manipulación. La extraña historia de Las Pedras. Entrevistaron a un expastor que lo llamó histeria emocional. Un profesor del estado de Santa Fe dijo que era un clásico delirio colectivo amplificado por las redes sociales. Un panelista incluso sugirió que Ethan podría estar sacando provecho. Pero Ethan nunca había recibido un centavo. Nunca pidió ofrendas. La única caja de donaciones de la capilla era una lata de café vieja que alguien había dejado. Ni siquiera sabía quién la vaciaba. Aún así, los rumores continuaron. Luego vino el graffiti. Una mañana, Ethan llegó y encontró las puertas de madera de la capilla pintadas en rojo: «Mentiroso, falso, falso profeta». No se inmutó. Tomó un balde de agua y frotó hasta que las letras desaparecieron. Cuando sus nudillos sangraron, no se detuvo. La abuela Mary lo observaba desde lejos. Esa noche preparó té y se sentó junto a él en los escalones del tráiler. «Tienen miedo», dijo suavemente. «¿De qué?», preguntó Ethan. «De todo lo que no les pertenece, de lo que no pueden controlar». Él asintió. Luego Mary entró y sacó un viejo cuaderno en espiral. Ethan comenzó a escribir. No al obispo, no a la prensa, sino a ella. «No sé por qué me elegiste. No soy santo. No soy sabio. Cavo hoyos y arreglo cercas. Pero si realmente estás aquí, si esto importa, no me iré. Aunque cierren las puertas, aunque me insulten, aunque nadie más se quede, yo me quedaré, no para defenderte, sino porque creo que te quedaste por mí». Dobró la carta y la colocó bajo la estatua. A la mañana siguiente, algo había cambiado. Una cruz de madera, nueva, lijada y tallada a mano, colgaba sobre la entrada de la capilla.
Sin clavos, sin cuerda, sin firma, simplemente estaba allí. Esa tarde, llegó una mujer con su hija ciega. No pidió sanación. Solo se sentó. Y al caer el sol, comenzó a tararear una nana, antigua y suave. Un niño se unió a ella, recitando suavemente el Salmo 23. Las velas parpadeaban, el aire volvió a quedarse quieto. Ethan permaneció al fondo, manos juntas, ojos cerrados, y por primera vez en días, sintió paz. No la paz del entendimiento, pero la paz de sentirse sostenido. Incluso mientras el mundo intentaba desmembrarlo, nadie esperaba que el milagro sucediera al mediodía. Era un sábado, despejado y caluroso, de ese calor que hace que el aire tiemble sobre el estacionamiento de grava frente a la capilla. Adentro, las velas se consumían, la cera acumulándose en el piso de piedra como lágrimas. Los bancos estaban medio llenos de extraños, algunos arrodillados, otros susurrando avemarías, y otros simplemente mirando la estatua, esperando algo que ni ellos mismos podían nombrar. Entre ellos estaba Kathleen Monroe, una periodista de Albuquerque, con el cabello recogido, lentes de sol sobre la cabeza y una grabadora de voz en el regazo. Había llegado con una intención simple: desacreditar la historia. Su editor la había enviado con una sola instrucción: no te pongas sentimental, consigue hechos. Tenía hechos. Entrevistas con escépticos, grabaciones del suelo filtrándose, muestras del llamado agua santa, incluso había intentado provocarlo a Ethan esa misma mañana. ¿De verdad crees que las estatuas lloran?, le había preguntado. Ethan simplemente la miró, luego al público, y luego de nuevo a ella. Creo que algo está sucediendo, dijo. No tienes que nombrarlo para respetarlo. Ahora estaba sentada 3 bancos atrás, escribiendo en su cuaderno, mientras una niña ingresaba a la capilla, apoyándose fuertemente en una sola muleta de madera. La niña, no mayor de 9 años, tenía ojos grandes y una cojera que hacía que cada paso sonara como un reloj marcando el tiempo. Su madre la seguía, nerviosa, con un ramo de flores de plástico y un suéter doblado. Avanzaron lentamente hasta que la niña se detuvo junto a la estatua. Su madre le susurró algo al oído. Entonces la niña hizo algo que nadie esperaba: extendió la mano, tocó los pies de la estatua y cerró los ojos. El silencio cayó sobre la capilla. Sin oraciones, sin susurros. Incluso Kathleen detuvo su grabadora, y entonces se escuchó un sonido, un leve crujido. La muleta cayó, no fue tirada ni arrojada, solo se deslizó desde el brazo de la niña y golpeó el piso con un sonido seco de madera. La niña se puso de pie, ambas piernas rectas, ambos pies firmes en el suelo. Su madre jadeó. La niña parpadeó, se inclinó ligeramente, y luego dio un paso. Uno, luego otro. La capilla estalló. Gritos, sollozos. Manos sobre la boca, rodillas tocando el suelo. Kathleen se levantó, derribando su grabadora. Se le cayó el bolígrafo de las manos. Tropezó hacia la niña, ojos abiertos. Espera, solo espera. Pero la madre no escuchaba. Había caído de rodillas, abrazando las piernas de su hija, llorando incontrolablemente. En el caos, nadie lo vio al principio. Nadie, excepto Ethan. Desde el rabillo del ojo, percibió un destello, un movimiento, una sola gota de agua clara deslizándose lentamente desde el ojo derecho de la estatua. Bajó por su mejilla, se curvó más allá de sus labios y cayó, no en el pozo, sino al piso, exactamente donde la niña había estado. No dijo nada, solo observó. Kathleen también lo hizo. Giró los ojos de la niña a la madre, luego a la estatua. La grabadora en su bolsillo seguía rodando, pero por primera vez en su carrera, no sabía qué decir. Salió de la capilla y caminó directamente hacia la luz del desierto. 5 minutos después, estaba en vivo en redes sociales. Soy Kathleen Monroe, dijo, con la respiración agitada, rostro pálido. Acabo de presenciar algo que no puedo explicar. Una niña que no podía caminar se puso de pie por sí sola. Hizo una pausa, la voz quebrándose. Sé lo que vi y sé lo que sentí. Esto no es un engaño. El clip se viralizó rápidamente. Al atardecer, había sido visto más de 4 millones de veces. Virgen del polvo. Ella se puso de pie. El milagro en las Pedras comenzó a ser tendencia en todas las plataformas. Regresaron reporteros, pero esta vez con menos sarcasmo y más reverencia. Creyentes llegaron desde otros estados.
Algunos en sillas de ruedas, otros con rosarios hechos de hilo de pescar y cuentas. Trajeron bebés, fotos de seres queridos, peticiones y cartas. Nadie hablaba de política. Nadie discutía. Hacían fila durante horas solo para entrar al mismo lugar, tocar la piedra, verla. Adentro, la estatua no se había movido. Su rostro aún reflejaba su silencioso dolor. Pero algo había cambiado. Alguien colocó un lirio blanco en sus manos. Y esa noche, por primera vez desde que comenzó la historia, incluso los escépticos guardaron silencio. Porque lo que ocurrió no necesitaba ser probado. Ya había sido presenciado. El milagro se había hecho público. Y con ello vinieron más cámaras, más peregrinos, más presión. Pero en medio de todo ese ruido, una voz llegó sin micrófono, sin cuaderno y sin agenda. Una voz del pasado de Ethan, que no escuchaba desde hacía años, el padre Julián Cortés. Apareció tarde un martes, bajando de una vieja camioneta con pintura azul desconchada y un crucifijo colgando del espejo retrovisor. Su cuello de sotana estaba arrugado, y su paso tenía un ligero arrastre, una cojera que nunca había tenido. Pero sus ojos, agudos y firmes, no habían cambiado. Padre Julián, dijo Ethan, asombrado. Pensé que se había retirado. Retirado de la gente, no de la fe, respondió el viejo sacerdote con una pequeña sonrisa. Escuché que algo se movió por aquí, mío. Permanecieron en silencio un momento frente a la capilla. Julián observó el modesto edificio, las personas encendiendo velas dentro, la fila de autos que se extendía por el camino de grava. Esto no se suponía que pasara, dijo finalmente Ethan. Julián miró de reojo. Eso es lo que pasa con el Espíritu Santo. No pide permiso. Entraron juntos a la capilla. Julián caminó lentamente por el pasillo central, absorbiendo cada detalle, las velas parpadeantes, el agua cerca de los pies de la estatua, las flores, los pañuelos tejidos a mano dejados por peregrinos que no tenían nada más que ofrecer. Se acercó al nicho de la Virgen y permaneció inmóvil por largo tiempo. Luego se sentó en el banco trasero sin decir palabra. Ethan tampoco habló. Se sentó a su lado, esperando. No fue hasta que la capilla se vació por la noche que Julián rompió el silencio. He pasado 50 años predicando en iglesias, dijo. Algunas palacios de mármol, otras de bloques y lámina, pero ninguna se sentía como esta. No me refiero a la estatua ni siquiera al agua. Me refiero a esta quietud, a este dolor en el aire. Es como si este lugar recordara a Dios. Y todos los que entran, también lo recuerdan, aunque no sepan qué. Ethan mantuvo la mirada en el suelo. La gente sigue preguntando si es real. Julián sonrió suavemente. ¿Y qué les dices? Preguntó Ethan. Les digo que no lo sé. Esa es la respuesta más honesta que hay. Esa noche, Julián pidió quedarse en el tráiler con Ethan y Mary. Durante la cena, café, tamales y pan de maíz caliente, hablaron como familia. Hablaban del pasado, del padre de Ethan, de la última vez que Julián había visitado el pueblo. No hablaron de milagros hasta que lavaron los platos y las estrellas llenaron el cielo de Nuevo México. Julián salió solo, caminando de regreso a la capilla con pasos lentos y deliberados. Se sentó de nuevo en el banco delantero bajo la luz de las velas y lloró. Nadie lo vio, solo la Virgen. A la mañana siguiente, Ethan lo encontró ya despierto, ya vestido. Durante el servicio improvisado de la mañana, sin coro ni procesión, fue el padre Julián quien se acercó al altar. No levantó cáliz ni llevaba vestiduras. Pero cuando habló, la sala se sumió en un silencio reverente. En todos mis años de fe, comenzó, he visto grandiosas catedrales construidas con dinero, y he visto llenas de personas que olvidaron por qué estaban allí. Pero aquí, en esta capilla desgastada, algo respira. No la estatua, no el agua, sino el silencio entre todas tus dudas. Hizo una pausa, con la voz quebrada. No puedo decir qué es esto, pero sé lo que no es. No es un espectáculo. No es para mostrarse. Es un lugar donde las personas recuerdan cómo se siente ser visto por el cielo, aunque sea solo por un momento. Nadie aplaudió. Nadie se movió. Algunos lloraron. Otros simplemente cerraron los ojos. Ethan se quedó de pie al fondo, cerca de la puerta, con las manos juntas, y por primera vez en días, no sintió el peso de preguntas ni expectativas. Solo se sintió observado. Más tarde,
Alguien le preguntó a Julián si la iglesia reconocería oficialmente el milagro. El viejo sacerdote sonrió con suavidad y dijo, no certificas un amanecer. Solo te paras en él hasta que la oscuridad desaparece. Y con eso, caminó hacia la luz de la mañana, la puerta crujiendo al cerrarse detrás de él. La cámara se quedó afuera ese día, pero adentro, en el silencio de la luz de las velas y la oración, la fe seguía creciendo, sin confirmar, sin marca y completamente sin miedo. Para el primer domingo de Adviento, la capilla ya no era solo un edificio. Se había convertido en una brújula, señalando silenciosamente a cientos de corazones inquietos hacia algo que habían olvidado. No por proclamaciones oficiales. No porque la iglesia emitiera un comunicado o los científicos confirmaran el agua, sino porque la gente seguía llegando, no por pruebas, sino por paz. Esa mañana, Ethan se levantó antes del amanecer. El desierto aún estaba oscuro, teñido de azules apagados y suaves púrpuras. Una escarcha frágil se aferraba al techo de la capilla y el horizonte parpadeaba con estrellas que pronto darían paso a la mañana. Se lavó la cara en la pila de hojalata del porche del tráiler y se puso su camisa más limpia, la misma que había usado el día que descubrió la estatua en la tierra. En sus manos sostenía una sola piedra, áspera, gris, marcada con una leve grieta en forma de cruz, la primera piedra que golpeó con su pico el día que se encontró la estatua. La había guardado desde entonces, recordándole que a veces los milagros vienen vestidos de polvo. La capilla ya se estaba despertando. Humo de fogatas se elevaba al cielo desde tiendas improvisadas. Un niño reía cerca de la cerca. Una mujer encendió una vela y susurró una oración en un idioma que Ethan no entendía. Adentro, los bancos estaban llenos, pero nadie alzaba la voz. Nadie hacía anuncios. No había música de órgano, ni coro, ni sermón elaborado, solo calor, quietud, una sala respirando al unísono. Ethan caminó lentamente hacia el frente. Se acercó al nicho, a la estatua y al creciente montón de humildes ofrendas, fotografías, flores secas, cartas dobladas como plegarias. Se arrodilló, besó la piedra y la colocó en el centro del altar. Cuando se puso de pie, se volvió hacia la multitud. Madres con bebés llorando, campesinos con botas de trabajo, ancianos con sombreros sobre el corazón. Su voz era baja, sin entrenamiento, pero firme. No soy sacerdote, dijo. No estoy aquí para enseñar ni para explicar. Encontré esta estatua enterrada en la tierra, y desde ese día, nada ha sido igual. No he visto visiones. No he oído voces. Pero he visto cómo un lugar se convirtió en un refugio para el dolor, para la sanación, para el silencio. Hizo una pausa, con los ojos húmedos, pero sin miedo. Si viniste buscando respuestas, no las tengo. Pero si viniste buscando un lugar donde tu corazón pueda descansar, estás en casa. Retrocedió. Una niña, tal vez de 6 años, se acercó al altar. Llevaba una pequeña vela decorada con stickers y purpurina. Miró a Ethan, luego a la estatua. ¿Puedo dejar esto aquí?, preguntó. Él asintió. Ella colocó la vela junto a la piedra y la encendió con mano temblorosa. Uno a uno, otros hicieron lo mismo con flores, rosarios y notas dobladas en pequeños cuadrados. Nadie los dirigió. Nadie los cronometró. Simplemente sucedió. Para el mediodía, el altar se había convertido en una montaña de cosas ordinarias transformadas en ofrendas sagradas. Esa noche, Ethan no cerró la capilla. Se quedó, barriendo, rellenando velas, reorganizando los bancos para quienes necesitaban recostarse. No durmió. Se sentó en el banco trasero y escuchó los vigas de madera crujir suavemente, el vino deslizándose por vasos agrietados, la oración de un soldado susurrada entre lágrimas, a una niña tarareando una canción de cuna sobre el hombro de su abuela, la fe no gritada, sino vivida. Cuando se acercaba la medianoche, caminó una vez más hacia la estatua. La luz de las velas bailaba en sus ojos, y en sus manos, cuidadosamente colocadas bajo los pliegues de sus ropas esculpidas, descansaba una flor blanca recién puesta. Nadie vio quién la colocó. Nadie necesitaba hacerlo. Ethan no habló. Solo sonrió, porque algo dentro de él susurraba la verdad. Este lugar no era suyo para defenderlo. Ni siquiera era suyo para explicarlo. Era para los perdidos, los cansados, los creyentes, los dudosos, los sufridores silenciosos. Era para cualquiera que llegara con nada más que esperanza en las manos. Una capilla nacida del polvo. Una estatua una vez enterrada,
Un niño que se convirtió en puente, y ahora, un hogar para cada alma que aún busca la luz. Esta historia no trata solo de una estatua o un milagro. Trata de escuchar el llamado silencioso dentro de ti. De elegir proteger lo sagrado, incluso cuando el mundo duda de ti en tu propia vida. Ese espacio sagrado puede ser tu familia, tu comunidad o simplemente los pequeños actos de bondad que se expanden más lejos de lo que jamás verás. Si esta historia tocó algo en ti, suscríbete al canal. Deja un comentario para compartir lo que te conmovió y comparte este vídeo con alguien que pueda necesitar esperanza. Hay más historias como esta. Historias de gracia, coraje y transformación silenciosa esperando ser contadas.